Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, 21 del 4 del 2020. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Pasamos al punto segundo, propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 3-2002. Tiene la palabra el secretario. Vale, el dictamen era favorable y consistía en el levantamiento de reparos formulado por la intervención municipal. Informe 405, el importe es de 11.982,54 €, por la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales y continuar con la tramitación del expediente. En segundo lugar, aprobar el reconocimiento extrajudicial 3-2022 de las obligaciones correspondientes por la cuantía que he mencionado antes, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se tallan en los anexos, y que por la intervención municipal se proceda a la contabilización para llevar a cabo los acuerdos conforme a ley. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues como se acaba de exponer por el secretario, en este segundo punto del orden del día del Pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, pues viene la propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3 del año 2022, correspondiente a facturas que pertenecen a ejercicios anteriores y que han sido presentadas por los distintos proveedores durante este presente ejercicio 2022, por lo tanto, su tramitación corresponde a través de este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito. En la comisión informativa ya se dio cuenta del expediente. Se trata de un importe total de 11.982,54 € y nada más. Quedó todo explicado también en la comisión informativa y traemos esto para su aprobación. Portavoz de Unidas. Sí, bueno, por nuestra parte ya en la comisión informativa se despejaron las dudas que se plantearon y nosotros simplemente, pues bueno, este reconocimiento recoge facturas que efectivamente son de años anteriores, pero que los proveedores han registrado en este año. Entendemos que los proveedores tienen que cobrar por los servicios que han prestado a este ayuntamiento y para facilitar que puedan cobrar, nuestro voto será abstención. Portavoz de 100%. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues en este punto, en un reconocimiento extrajudicial de crédito, nosotros vamos a mantener la postura que seguimos manteniendo en los últimos debates sobre este tipo de asuntos y nos vamos a oponer tanto al levantamiento del reparo como a la propuesta que se hace por la alcaldía. En ese sentido, decir que lo que hemos dicho en tantas ocasiones, ustedes tienen mayoría absoluta, conforme a esa mayoría absoluta se aprueba el presupuesto y las bases de ejecución del presupuesto donde se establecen por ustedes mismos, salvo las disposiciones obligatorias por ley, cuáles son los pasos que hay que dar para la contratación de servicios y suministros a las distintas empresas que los presten. Y la gran mayoría de veces lo hacen bien, pero hay muchísimas ocasiones en que ustedes se hacen trampas a ustedes mismos. Es decir, ustedes se dan una serie de normas y ustedes mismos no las cumplen. En ese sentido, llama la atención de que, y después lo veremos en el punto 10, hay un informe de intervención sobre los reparos que se ha dado por intervención a lo largo del año 2021. Y en ese informe se dice que a lo largo de 2021 se hicieron 278 informes de reparo, incluyendo nóminas, pagos de facturas y demás. Decir que 278 informes no quiere decir que sean 278 facturas, porque un informe puede ir referido, como en este caso, por ejemplo, a 45 facturas. O sea, que cuando hablamos de 278 informes, no estamos hablando de 278 actos, son muchos más. Principalmente en intervención lo que les dice a ustedes es que ustedes
a la hora de contratar, en esta factura a la que se refiere este expediente, ustedes no motivan por qué la necesidad de hacer el contrato. Y un segundo reparo es que no existe un acuerdo de adjudicación del contrato por parte del órgano de contratación. Yo no le veo dificultad a cumplir eso. Ustedes me dirán, oiga, es que hay muchas facturas que por razones de urgencia no da tiempo. Y es cierto, entre esas 45 facturas hay 7 u 8 que se corresponden con reparaciones de pinchazos de vehículos de los servicios municipales, con alguna invitación que se ha hecho a alguien para tomar un café el día de Navidad, no sé qué. A lo mejor en ese sentido no hace falta ni que se inicie, se informe sobre la necesidad o no. Pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, que existan 2 facturas sobre clases que se han dado en la Casa de la Cultura, clases de óleo, y que no exista un informe diciendo, oiga, vamos a contratar a esta empresa para que preste este servicio por este importe y aquí tiene usted, adjudicado. O por qué una suscripción que lleva este ayuntamiento muchísimos años con una empresa que se dedica a asesorar a los ayuntamientos, que es el consultor de los ayuntamientos, ustedes saben perfectamente que es una suscripción anual y saben la fecha en que comienza y la fecha en que termina. Tanto trabajo cuesta hacer el informe y hacer el acuerdo adjudicando el contrato, o por ejemplo una sopladora que cuesta casi 2.500 euros y que se ha comprado para el servicio de limpieza. Tanto trabajo cuesta hacer el informe por quien vaya a contratar y decir, necesitamos comprar esto y lo vamos a comprar esta empresa por este motivo. En definitiva, como hemos dicho antes, entendemos que ustedes se hacen trampa a sí mismos y que por eso vamos a mantener de que, bueno, si en su día no se presentaron las facturas en su fecha, a lo mejor también pudo ser por culpa de los propios empresarios, porque hay facturas que algunas de ellas son de, creo recordar, de mayo del año pasado y se ha presentado ahora o en enero o en febrero. En cualquier caso, como ya terminando, reiterar que nuestro sentido del voto va a ser negativo. Gracias. Portavoz del PSOE. Sí, buenos días, muchas gracias a los presentes y a los que nos siguen desde sus domicilios. El Grupo Socialista se va a abstener en este punto de reconocimiento extrajudicial de crédito. Entendemos que no solamente hay una obligación jurídica por parte del Ayuntamiento de hacer frente al pago de los bienes y los servicios prestados, sino también hay una obligación moral y ética de dar ejemplo a la sociedad. Las facturas son muy variadas, no voy a entrar en concreta a ninguna, pero sí quisiera que desde una de 31 euros, que es la más pequeña, que se refiere a una reparación mecánica, hasta la de que ya se ha nombrado la sopladora de 2.443, todas deben tener el procedimiento y la regulación correspondiente. El total de esta factura, este reconocimiento, asciende a 11.982 euros, unos 12.000 euros aproximadamente. Nuestra abstención se basa principalmente en los reparos que ha puesto el informe de intervención. En concreto, hace referencia, aunque ya lo ha dicho el portavoz de 100%, no son gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados y favorablemente, ni tampoco hay un informe del órgano de contratación, motivación de la necesidad del contrato y su justificación. Entendemos que en ocasiones puntuales, y aquí voy a incidir en lo que ya ha comentado el portavoz de 100%, hay ciertas circunstancias en las que hay la premura, la urgencia, es necesario tomar medidas. El ejemplo más claro, recientemente ya, las últimas inundaciones en que sufrimos aquí en Alaurín el Grande, se tomaron una serie de medidas urgentes por parte del equipo de gobierno y aquí todos los grupos municipales que estamos aquí presentes los respaldamos a pesar de que tenían reparos por parte de intervención. Era más que justificado la premura y la urgencia. Pero no puede ser lo habitual. Se deben tomar medidas para que esto no se produzca y, por lo tanto, intervención no tenga que realizar los reparos correspondientes. Por tanto, nuestro apoyo y nuestro compromiso con las obligaciones del Ayuntamiento, pero también con el correcto funcionamiento de las administraciones públicas y, en concreto, el de este Ayuntamiento. Muchas gracias. ¿Alguna portavoz del Partido Popular? Bueno, yo decir que yo creo que las facturas que están ahí están más que justificadas. El señor Cárdenas lo ve muy fácil
Pero lo único que usted ve aquí fácil es que si gracias a usted tuviesen que cobrar estas personas que han prestado su servicio, pues que no cobrarían. Es evidente, pero ahí hay, por ejemplo, una factura de Endesa. Creo que está más que justificado el que la factura de Endesa se pague. La de los sopladores, probablemente no solo es que la factura haya llegado tarde, sino que esa necesidad existía y probablemente no hubiese crédito en las inversiones de maquinaria, instalaciones, utillaje en ese momento. Lo que le puedo asegurar es cada una de las facturas y que cada uno de los gastos que se hacen en este ayuntamiento, unos con reparo y otros sin reparo, porque la verdad es bastante complicado, aunque usted lo vea muy fácil, toda la tramitación que requiere simplemente lo que sea, incluso aunque sea una retención de crédito, no crea usted que eso es cuestión de usted ir, llevar un papel y ya está, y los servicios tienen que funcionar. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible, en la medida de los trabajadores que tenemos, en la medida de la carga de trabajo, se intenta pues ir solucionando esos reparos y de todos los reparos, eso que usted está hablando, ahora después hablaremos porque hay un punto para esos reparos. Aquí simplemente estamos hablando del reconocimiento extrajudicial y de esos creo que son 11 o 14.000 euros. Así que vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del equipo de Gobierno, abstenciones de Unidas Podemos y el Partido Socialista y voto en contra de 100%. Pasamos al punto tercero, aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria número 6/2022 de suplemento de crédito financiado con baja de otras partidas. Tiene la palabra el secretario. Bueno, el expediente, como saben, es el número 6, suplemento de crédito. El trámite es similar al de aprobación de presupuesto. Consiste en aprobar inicialmente el expediente de modificación por importe de 15.933,62 euros, de conformidad con el 169 de la Ley de Haciendas Locales. Se expondría, en caso de ser aprobado, el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar alegaciones. Las aplicaciones presupuestarias las tienen ustedes definidas ahí en el punto 2 del acuerdo. Se tocan inversiones en ciclo integral del agua, equipo de instalación y utillaje y movilidad. En el punto tercero, de no producirse la reclamación, el expediente de modificación de crédito se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario, debiendo realizarse una publicación de la aprobación definitiva por capítulo. Y contra la aprobación definitiva del acuerdo, como saben, procede recurso contencioso administrativo que no suspendería su tramitación. Portavoz del Partido Popular. Gracias. Pues como igualmente este punto también se trajo a la comisión informativa para el presente pleno, pues se trata de hacer una modificación presupuestaria por un importe total de 15.933 euros que viene a reponer financieramente dos partidas, una la correspondiente a inversiones en el ciclo integral del agua de 2021 por importe de 5.933,62 euros. Esto se trata de unas obras que corresponden a que se iniciaron, se adjudicaron en el año 2021 y que terminaron de ejecutarse en este presente año 2022. En el momento que se adjudica la obra, el presupuesto que se retiene y que se incorpora a la siguiente anualidad, en este caso el año 2022, es por el precio de adjudicación. En el momento que esta obra pues ha tenido una pequeña liquidación, en este caso estos 5.900 euros, pues tenemos que refinanciar esa partida. Y por tanto, pues para poder cerrar las obras necesita esa aportación de 5.933 euros. Y por otro lado, ampliamos también la partida de equipo, instalaciones y utillaje de Alaurín Televisión para la compra de unos equipos que son necesarios y para los que ya no quedaba partida presupuestaria en el presente ejercicio. Muchas gracias. Portavoz de Unidas Podemos. Bueno, pues nuestra parte igualmente manifestar que nuestro voto será abstención. Esta quizás sea una de las modificaciones de crédito de menor importe que presenta este equipo de gobierno
Y pues bueno, es el segundo pleno en el que el equipo de gobierno prácticamente muestra pues esa parálisis que vienen arrastrando durante este mandato, en el que los plenos pues básicamente recogen pocos asuntos de gran relevancia, ¿no? Y bueno, pues simplemente en este caso pues recoge su gestión, y esos gastos entendemos que seguramente serán necesarios, pero evidentemente les corresponde a ustedes traer esta modificación, aprobarla y seguir la línea de gestión que ustedes desarrollan. Por lo tanto, como digo, nuestro voto será abstención. Portavoz de 100%. Sí, gracias. Pues nosotros igualmente nos vamos a abstener. Entendemos, como en otras tantas ocasiones, que el presupuesto es algo vivo, el presupuesto se puede mover a lo largo del año en función de las necesidades. Ustedes, como equipo de gobierno, son los que de alguna manera saben si es cierto o no es cierto. No tengo por qué dudarlo si son necesarios esos equipos para la televisión o no, y si es mejor invertir en esos equipos o restarse y quitárselo a la inversión que había para movilidad. En todo caso, nosotros no nos vamos a oponer, pero tampoco lo vamos a apoyar. Por tanto, como he dicho antes, nos vamos a abstener en este punto. Gracias. Portavoz del PSOE. Sí, gracias. Como en alguna ocasión ya hemos referido, cuando se hace un presupuesto, pues ir al céntimo pues, es muy complicado, y más cuando se va a un año vista. Ocurren muchas circunstancias que hay que ir modificando conforme se van produciendo. Ya el portavoz del Partido Popular ya ha explicado, así a grosso modo, en qué se basa este tipo de modificación, que más que una modificación, diría yo que casi una reestructuración, una liquidación contable de actuaciones hidráulicas, más que una modificación, es una reestructuración, lo que se llama un reajuste en base a las circunstancias en las que, como ya nos explicaron en la comisión, una liquidación sobre las canalizaciones que se producían, entre otras, en San Jorge. También, teniendo en cuenta el concepto, es prácticamente el mismo, prácticamente el 33% de las cantidades es el mismo concepto sobre inversión en el ciclo integral de la vida, y como ya ha explicado también el portavoz del Partido Popular, hace referencia a la compra de los equipos de ATV, que también sería necesario, el cual este grupo ignora esas necesidades. Por tanto, también indicar la cantidad. La cantidad es prácticamente irrisoria en comparación al presupuesto que tiene este ayuntamiento. Supone esta modificación el 0,0006% del presupuesto. Por lo tanto, es normal que estas variaciones sean hasta lógicas y coherentes dentro de un presupuesto de tanto volumen. Por todo ello, consideramos que es una modificación pequeña, razonable, ciertamente lógica, nimia, precisa y hasta dadas las circunstancias. Por lo tanto, este Grupo Municipal del Partido Socialista va a votar favorablemente. Muchas gracias. Bueno, yo hacer referencia simplemente a que estamos hablando de una modificación mínima, como decía el portavoz del PSOE, y que, aunque Unidas Podemos hable de una paralización, estamos hablando de que cuando termine este año se habrán adjudicado a lo largo de esta legislatura más de 20 millones de inversión. Como usted comprenderá, 20 millones de inversión hay veces que necesita reajuste. Además, en una legislatura donde la subida de precios y las modificaciones han estado más que presentes, que creo que todo el mundo conoce toda la problemática de suministros y de subida de precios de materiales y demás. Así que creo que es algo más que justificado y seguramente este es el segundo, pero no creo que sea el último. Así que vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del equipo de Gobierno y Partido Socialista y abstención de Unidas Podemos y 100%. Y pasamos al punto de seguimiento y control. Punto cuarto, quinto y sexto, dación de cuentas de expedientes sobre informe de morosidad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande del primer trimestre del año 2022, del Organismo Autónomo de Desarrollo Local FAALA y del Patronato Municipal de la Vivienda. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, en este apartado del Pleno, en cuanto a seguimiento y control, en primer lugar damos cuenta de los expedientes sobre morosidad
del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, del Organismo Autónomo de Desarrollo Local, FAALA, y del Patronato Municipal de la Vivienda, correspondiente al primer trimestre del presente año 2022. En cuanto a la entidad Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en el primer trimestre de este presente año 2022, dentro de los plazos legalmente establecidos, se han realizado 916 pagos por importe de 1.017.164,80 euros. No se han pagado ningún tipo de intereses de demora y han quedado pendientes de pago 629 expedientes por importe de 1.018.767,75. Fuera de ese plazo legal se han realizado 640 pagos por importe de 974.705,57. Igualmente no se han abonado intereses de demora y han quedado facturas o documentos pendientes de pago a la finalización de este plazo legal de 19 por un importe de 38.186,13. También existe una factura que lleva más de 3 meses sin que se haya aprobado, con un plazo que supera los 3 meses, una única factura por importe de 4.880,35. En cuanto al organismo de desarrollo local, FAALA, dentro del plazo legal establecido para los pagos, se han realizado 24 pagos por importe de 21.000 euros y han quedado pendientes de pago 3 facturas por importe total de 2.099,67. Fuera de ese plazo legal se han realizado 2 pagos por importe de 6.722,11 y no hay ninguna factura que lleve más de 3 meses sin que se haya reconocido la obligación. Como todos saben, el Patronato Municipal de la Vivienda pues nunca presenta ningún tipo de movimientos en ese sentido. Y en cuanto a la morosidad, en este primer trimestre del año 2022, el periodo medio de pago global a proveedores se ha situado en 18,05 días, con lo cual se cumple perfectamente con la obligación de ese cumplimiento del periodo medio de pago por debajo de los 30 días. Muchas gracias. ¿Unidas Podemos va a intervenir? No, nosotros simplemente nos damos por informada de este informe. ¿100% va a intervenir? O... ¿Ahora? Sí. Bueno, decir que este tipo de informes, no más que por Servicio de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento, dan cumplimiento a una obligación legal de informar trimestralmente tanto al Pleno como a los organismos estatales y autonómicos de cómo se desenvuelve el Ayuntamiento a la hora de pagar sus facturas a proveedores. Cabe decir que los datos que arroja este trimestre no son tan malos como se presentaba en el primer trimestre del año 2021, pero tampoco son tan buenos como para lanzar las campanas al vuelo. En ese sentido, decir que el periodo medio de pago de este informe, no de otro informe al que usted alude, que de ese informe nunca nos dan traslado, el periodo medio de pago se sitúa no en 18 días, sino en 59,97. Es decir, si usted tiene un informe del que va a hablar aquí, yo le agradecería que ese informe lo hiciera partícipe a todos los demás grupos políticos para que pudiéramos tenerlo en cuenta. Yo no dudo que el informe no exista y que esos sean los datos, pero eso seguramente es en otras magnitudes las que se utilizan para elaborarlo, porque el periodo medio de pago que se menciona en este informe por parte del Ayuntamiento es de 59 y pico días, no de 18. Y, por otro lado, corregirle solamente una cosa que usted ha aludido, a que existe una factura de 4.800 y pico euros que lleva más de 3 meses desde que se registró y que por parte del Ayuntamiento no se ha reconocido la obligación. Usted ha dicho que esto lleva más de 3 meses, pero no es que lleve más de 3 meses, lleva casi 6 meses, porque lleva 175 días. Nada más. Muchas gracias. Portavoz del PSOE. Sí, gracias. Ya se ha comentado
el dato es negativo, pero también hay otros positivos que hay que tener en consideración. Podríamos decir que lo podemos clasificar prácticamente en una situación de stand-by, una especie de paro técnico, a ver hacia dónde vamos, si vamos a empeorar o vamos a mejorar. Si bien es cierto que el promedio de pagos ha ascendido de los 4,37 días a 18,5, también es cierto que bajar de 4 días es complicado. Eso es prácticamente pagar antes de que te presenten la factura. Si nos ponemos en el otro lado, se ha quintuplicado la cantidad de promedio de días que teníamos. También ofrece un síntoma de pesimismo el hecho de que veníamos de 5 trimestres continuos que íbamos descendiendo y en este sexto pues se ha incrementado. Por otro lado, el aspecto positivo, que otros primeros trimestres han sido mucho peores que este primer trimestre de 2021, de 2022. En el primer trimestre de 2021 tenían peores cifras, una cantidad de 26,11 días, y en el primer trimestre de 2020 eran de 31 días, que ya ni cumplíamos los requisitos de los 30 días que nos exigen para hacer el pago. Evidentemente, cuando se empeora esta cantidad de los 3 entes administrativos, pues también se empeora individualmente cada uno de estos entes. Así el ayuntamiento, según los datos que nos han entregado, de 57,03 días de pago ha pasado a casi 60 días de pago. ¿Por qué entonces decimos que es un paro técnico? Como hemos dicho, hay cosas positivas, cosas negativas. También hay que destacar que se mantiene la actividad económica del ayuntamiento en sus 2 millones de euros en facturaciones, tanto dentro del promedio de pago como que fuera del mismo. Es una cantidad bastante considerable si tenemos en cuenta que en el 2020, el año de la pandemia, en todo el año no llegó a la facturación de 2 millones de euros. En este trimestre se ha facturado esos 2 millones de euros, para que tengamos en cuenta lo que implica la actividad económica y también el impacto económico que se produce en la pandemia en la economía. También hay que recordar que el primer trimestre tampoco es el mejor desde un punto de vista recaudatorio. Por tanto, hay datos que nos llevan al optimismo y también datos que nos llevan al pesimismo. Nos reafirmamos en nuestra posición de expectativa para saber si este ligero empeoramiento de los datos del primer trimestre es algo circunstancial o bien es una tendencia a considerar, a analizar y, por tanto, a tratar. Muchas gracias. Portavoz del PP. Ahora, bueno, pues la verdad es que yo creía que iba a ser un poquito más fácil esto, teniendo en cuenta que los datos que se presentan en este primer trimestre del año pues son razonablemente buenos. Llevamos 5 trimestres consecutivos cumpliendo con el periodo medio de pago a proveedores, desde el primer trimestre del 2021, que se situó en 26,11 días, hasta este primer trimestre de 2022 en que se han mejorado esos datos y se sitúa en 18,05. Hacía referencia el portavoz de 100% a Laurín a que ellos no tienen ese informe o esa documentación y yo les digo que esa documentación está en el expediente de morosidad con el que se tiene acceso si está, lo que pasa es que hay 2 carpetas y hay que relacionarla y pone sigue en tal expediente y usted va a ese expediente y está esa documentación. Y además es un decreto de alcaldía, por el tanto también le llega a usted como información de decretos que se aprueban y es en concreto el decreto 1527 de 2022 de fecha 22 del 4 de 2022, con lo que también a través de la información de decretos tienen puntualmente esta información. Existe el informe de intervención al que usted hace referencia y es del que yo he sacado el número de pagos que se han hecho y tal, y que ahí habla de unos periodos de pagos, pero el periodo medio de pago a proveedores, el que marca el cumplimiento de la normativa con respecto al pago a los proveedores, es el que indica el informe de tesorería, que es al que yo me refiero con esos 18,505 días de media. En todo caso,
el dato que usted daba de 59 días, pues también indica un cumplimiento, pero en este caso ahí entran todos los demás pagos, los que no son a proveedores también. Pagos a la Seguridad Social y pagos a todo esto. Y esos pagos se hacen también en menos de 60 días, que en este caso es el límite porque la cuenta se hace de 60 días y no de 30. Y, en fin, son datos buenos, estamos empezando el año, el presupuesto entró en vigor a mediados de febrero y con eso hemos conseguido mantener esa tendencia de cumplimiento trimestral durante, como ya digo, 5 trimestres consecutivos del periodo medio de pago a proveedores, y creo que es una buena noticia, sobre todo para los proveedores de este ayuntamiento. Muchas gracias. Nos damos por informados y pasamos al punto 7º, 8º y 9º, dación de cuentas del informe de intervención sobre la ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, correspondiente al primer trimestre del año 2022, del Organismo Autónomo de Desarrollo Local FAALA y del Patronato Municipal de la Vivienda. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, pues igualmente, igual que el informe que se presenta trimestralmente y del que hemos dado cuenta en el punto anterior referente al periodo medio de pago a proveedores, viene en este punto del orden del día los datos relativos a la ejecución presupuestaria correspondiente igualmente al primer trimestre de este año 2022. Aparecen, bueno, pues tanto las previsiones iniciales presupuestarias como las definitivas al final del ejercicio y las estimaciones que se hacen a 31 de diciembre de 2022, es decir, con lo que se está ejecutando en estos momentos, qué previsión hay de ejecución a final de año. Evidentemente es un informe muy inicial, es el primer trimestre del año, tenemos que tener en cuenta lo que decía también anteriormente, que el presupuesto se aprobó a mediados del mes de febrero, definitivamente entró en vigor a mediados del mes de febrero, con lo cual prácticamente es medio trimestre lo que se ha venido ejecutando este presupuesto y en principio pues los datos son todavía unos datos muy iniciales que nos dan una conclusión muy poco fiable de lo que realmente va a ser la ejecución presupuestaria a final del año. Intervenciones. Unidas Podemos. Sí, bueno, por nuestra parte igualmente tomamos conocimiento de la información que se nos traslada por parte de intervención en ese cumplimiento, en esa obligación legal de trasladar esta información tanto al Pleno como al Ministerio, y efectivamente pues vemos que la partida de personal es la que va cumpliendo con la ejecución prevista, como no puede ser de otra manera, y que bueno, que estando al principio de año presupuestario, no de año ordinario, ¿no? Porque estaríamos ya a mediados de año, pues efectivamente la ejecución, por ejemplo, del capítulo 6, pues está, pues como en otras ocasiones, todavía sin ejecutar y sin desarrollar. Por lo tanto, tomamos cuenta de esta información para ir haciendo el seguimiento de la ejecución del presupuesto. Portavoz de 100%. El Grupo Municipal 100% Alhaurín no va a intervenir en este punto al considerar que aún es pronto para valorar y evaluar el nivel de ejecución del presupuesto. Portavoz del PSOE. Sí, muchas gracias. Buenos días. Este grupo sí va a intervenir. Es cierto que estamos a comienzo de la ejecución del presupuesto, que para este grupo ya ha dejado de ser una referencia clara de la situación real. Y este informe del viceinterventor y que se presenta aquí en Dación de Cuentas da esa referencia de que el equipo de gobierno ya considera que el presupuesto ha dejado de reflejar la situación real. Me refiero a lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular respecto a que incluye la estimación que tiene el equipo de gobierno de lo que va a ser el año desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, pero también muy interesante desde el punto de vista de los ingresos. Yo voy a hacer referencia a 3 datos en el capítulo de gastos. En el capítulo de gastos de bienes corrientes y servicios, el capítulo 2, ya hemos pasado unas previsiones iniciales de 8,3 millones a 10,4 millones.
decir, el equipo de Gobierno asume que va a haber un incremento al menos del 25,3% de lo que cuestan los suministros y el gasto corriente. Respecto a las transferencias corrientes, es decir, lo que va a transferir el ayuntamiento, también hay un crecimiento que se sitúa ya en el 37,5%, del 2,4 al 3,3. Y el salto más grande en este capítulo de gastos corresponde al capítulo 6 de inversiones reales. Es decir, lo presupuestado fueron 6,8 millones y el equipo de Gobierno entiende que va a tener crédito, es decir, que va a tener dinero o dinero comprometido hasta 15,1 millones. Eso representa un crecimiento importante de las inversiones. ¿Qué sucede? Que cuando vemos qué es lo que cree el equipo de Gobierno que va a pagar realmente a final de año de esas inversiones, de los 15,1 millones nos quedamos en 2,6 millones. Es decir, que la previsión que tiene ya el equipo de Gobierno o quienes le asesoran desde el punto de vista económico sitúan la inversión en este año en el 17,2%. O en el próximo año hay una inversión récord en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año que acabe el mandato, o estamos ante una inversión muy proyectada hacia el futuro y muy poco pegada a la situación real que vemos, ¿no? Muy poco pegada al terreno. Bien, es cierto que en el capítulo de ingresos también se prevé un aumento de las transferencias tanto corrientes como de capital y, como es lógico, se presenta una estimación de presupuesto con equilibrio, o mejor dicho, con un superávit. 32,9 millones en los ingresos y 29,8 en los gastos. ¿A qué instamos al equipo de Gobierno? A que, dadas también las dificultades que hay en la adjudicación de obra, o bien reformule sus posibles inversiones, porque hay un problema. La capacidad real de poder invertir ese dinero, no porque no se disponga del dinero, sino porque no se disponga del suficiente personal o, en este caso también, de empresas fiables que concurran a las obras públicas de este ayuntamiento. Y ejemplos tenemos de dificultad. También es cierto que la están sufriendo otros ayuntamientos. Bueno, pues nos damos por informados y pasamos al punto 10 y 11, dación de cuentas de los informes de intervención sobre los reparos formulados y resoluciones adoptadas contrarias a los mismos durante el ejercicio 2021. Dación de cuentas de los informes de intervención sobre los reparos formulados y resoluciones adoptadas contrarias a los mismos durante el ejercicio 2021 y dación... Bueno, es que efectivamente, es que no son los dos del mismo. Hacemos el punto 10, que es la de los informes de intervención. ¿Sí? Vale, y hacemos, como son los dos de acción de cuentas, vale. Y el 11, dación de cuentas del informe de intervención, resultados del control interno del ejercicio 2021. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, al final va a ser. Efectivamente, es una cuestión que iba a plantear yo también, en el sentido de que de estos dos puntos, el 10 y el 11 es el que arroja más datos también y nos puede un poco aclarar también ciertas cuestiones sobre lo que se da cuenta en el punto anterior. En este caso, dación de cuenta de los informes de intervención sobre los reparos formulados y resoluciones adoptadas contrarias a los mismos durante el ejercicio 2021 y dación de cuenta del informe de intervención resultados de control interno en el mismo ejercicio 2021. Como todos ustedes saben, esta es la segunda vez en la que se presentan estos informes. Este trabajo al que viene obligado la intervención municipal, pues se acomete desde el momento que existe esa obligación legal y se presentó por primera vez con motivo del ejercicio 2020 y esta es la segunda vez que podemos tener datos relativos a este tipo de informe que se hace desde intervención y que nos permite de alguna forma ver exactamente en qué situación se encuentra esa labor de fiscalización que hace la intervención en distintos ámbitos de su desempeño
desempeño. En este informe de reparos del año 2021, como ya también se había hecho referencia en algún punto anterior relativo a la aprobación del expediente extrajudicial de créditos, como dice la intervención, se han realizado un total de 278 informes de reparo, de los cuales 234 se refieren a temas de personal y 43 a temas de 43 informes relativos a expedientes de contratación administrativa. Si comparamos con los datos del año anterior, que son los únicos de los que disponemos, en el año anterior fueron 174 los informes con reparo que se hicieron en el área de personal y 62 relativos a contratos administrativos. En realidad tenemos pocos datos para comparar, porque si bien en el informe, el segundo informe que hace la intervención y del que damos cuenta también en este punto, el del resultado de control interno, pues en este año 2021 pues viene con un estudio estadístico un poco más con más datos que los que teníamos en el año 2020, por tanto es difícilmente comparable, pero sí hemos detectado algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, si vemos el informe de dación de cuentas las recomendaciones que se nos hace por parte de la intervención, este no es, que nos puede ayudar a entender exactamente dónde están los problemas y qué medidas son los que deberíamos de poner en marcha. ¿Dónde está esto ahora? Ah, bien. En el apartado 4, donde nos habla de las deficiencias que requieren la adopción de medidas correctoras a través de un plan de acción. En este caso, nos habla la intervención de incumplimiento en la gestión en materia de personal, por una parte, y por otra parte, contrataciones con alguna irregularidad o que se ha prescindido de parte del procedimiento que se establece, conforme ya hemos comentado en anteriores puntos. Básicamente, estas son las cuestiones. En cuanto a temas de personal, lo que se nos dice por parte de la intervención es que los reparos se deben fundamentalmente a la falta de aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Ya saben ustedes que en ese sentido pues se viene trabajando de manera intensa con los representantes sindicales para que esto pueda tener una solución lo antes posible. Esperamos que en unos pocos meses pueda estar completamente resuelto, pero evidentemente es algo que no depende únicamente de la voluntad del equipo de gobierno. Y también nos comenta la implantación de un sistema de evaluación de complemento de productividad, que, como saben también ustedes, es algo que también se ha logrado hace un mes o hace un par de meses, también vino a pleno para su aprobación, con lo cual esperamos que el número de reparos relativos a esta cuestión pues desciendan de manera importante a lo largo de este año 2022. Pero, como digo, el tema de personal seguramente es lo más complicado, en el sentido de que tenemos que poder llegar definitivamente a un acuerdo con los representantes sindicales para que se pueda aprobar esa relación de puestos de trabajo y, por tanto, dejen de existir reparos cada vez que se paga una nómina o se pagan una hora extra o se paga algún tipo de complemento que tampoco está completamente, se van subsanando, como he hecho referencia antes, al tema de los pluses por productividad. En cuanto a los temas de contratación administrativa, tenemos que destacar que en el año 2020 fueron 62 los expedientes de reparo que se produjeron respecto a contratación administrativa, y en el año 2021 estos reparos se han reducido a 43.
Es decir, ha habido una reducción de un 30% en este tipo de informes de reparo, con lo cual quiere decir que han incrementado también en un 30% los informes favorables en este sentido. También hace referencia la interventora en que de los 1.123 informes emitidos en esa función interventora, 845 han sido favorables y 278, que son los que hacíamos alusión antes, son desfavorables, es decir, un 75% de los informes que se hacen en función interventora son favorables. Tenemos que seguir trabajando en esa línea para conseguir reducir en toda la cantidad posible. Es algo que con motivo de la presentación de estos datos el año pasado, que insisto es la primera vez que traíamos a pleno, que se elaboraba por parte de intervención estos informes, pues desde el equipo de Gobierno nos comprometimos a poner en marcha medidas para intentar paliar e ir reduciendo este tipo de informes de reparo. En el caso de la contratación administrativa, pues se han puesto medidas para ir solucionando estos problemas y como resultado ha habido un 30% de disminución en esos informes de reparo. Y en los temas de personal, evidentemente, pues como he dicho antes, tenemos que seguir avanzando en esa negociación con los representantes sindicales del personal al servicio de esta Administración para poder resolver definitivamente estos reparos en materia de personal. Muchas gracias. Portavoz de Unidas Podemos. Sí, en este caso hablamos de un informe de intervención que refleja pues la gestión que ustedes realizan a lo largo del año. Y enumeraba el portavoz del Partido Popular pues que efectivamente existen 278 informes de reparo, de los cuales 234 se refieren a gastos de personal, 43 a procedimientos de contratación y un procedimiento relativo a un anticipo de caja fija. En total hablamos de 11,5 millones de euros que cuentan con reparo en contra de la intervención municipal, es decir, casi el 50% del presupuesto lo gestionan ustedes en contra o incumpliendo la normativa legal vigente para los distintos ámbitos, tanto desde el ámbito de personal, que este ayuntamiento, un ayuntamiento que debería ser un ayuntamiento en gestión del siglo XXI, pues seguimos sin tener una relación de puestos de trabajo o una valoración de puestos de trabajo, que es algo básico en cualquier administración pública y en cualquier empresa. Menciona usted o da la sensación que fuesen los representantes sindicales los responsables de que no exista esa relación de puestos de trabajo, pero les invito a que redoblen los esfuerzos en la Mesa General de Negociación y que consigamos tener antes de que termine este año no solo la relación de puestos de trabajo, sino las bases para la convocatoria de la oferta de empleo público antes de que termine el año y que puedan los trabajadores estabilizar sus puestos de trabajo. Igualmente, decía el portavoz que efectivamente estos tipos de informes, el año pasado fue el primero que por parte de intervención se planteó. Y efectivamente la intervención en ese informe le hacía una serie de recomendaciones y también les invitaba a que elaboraran un plan de acción para acometer esas recomendaciones y eliminar estos problemas que se vienen arrastrando año tras año. Ese plan de acción no lo han remitido ustedes al área de intervención, así se manifiesta también en este informe. Y habrán tomado ustedes medidas, pero ni intervención ni el resto de grupos podemos conocer cuáles han sido esas medidas que ustedes han tomado para reducir el número de reparos. De hecho, entendemos que el número de reparos que sigue apareciendo en estos informes son numerosos y entendemos que es hora de que, aparte de recoger esas recomendaciones, que las pongan en marcha y que efectivamente se reduzcan los números de reparos, porque en materia de contratación, tal y como recoge efectivamente este informe, ustedes siguen incumpliendo los principios que rigen la contratación pública,
se omiten o se ignoran los procedimientos de contratación establecidos incumpliendo la Ley de Contratación del Sector Público y abusan de los contratos menores cuando la ley contempla que tiene que ser una cuestión residual y de carácter excepcional. Ese incumplimiento en que se traduce en que efectivamente hay muchas empresas que quisieran o podrían trabajar con este ayuntamiento y no pueden hacerlo porque no se cumplen con los principios de igualdad, publicidad y libertad a la hora de acceder a los fondos públicos ofreciendo pues sus servicios. Cualquiera podría pensar que esta forma de utilizar la contratación pública responde a algún tipo de favoritismo hacia alguna empresa del municipio, que entendemos que no será el caso, pero que efectivamente si no se cumplen con los principios de igualdad, publicidad y libertad, pues cualquiera podría concluir con esa reflexión. En cuanto al tema de personal, no es una cuestión, el informe de intervención es nuevo efectivamente, pero las recomendaciones de la Cámara de Cuentas están desde el año 2017 y son las mismas recomendaciones que les está haciendo la interventora desde el año pasado. Entonces, nos sorprende que desde el 2017, con las recomendaciones ya de la Cámara de Cuentas, pues no hayan podido ustedes resolver estas cuestiones en relación a la cuestión de personal, ¿no? Ya en 2017 la Cámara de Cuentas pues decía, y leo textualmente, que este ayuntamiento carece de una adecuada política de personal. Principalmente hacía referencia a la alta tasa de temporalidad, que bueno, ya gracias a la ley que aprobó el Gobierno de España, esa solución la tienen ustedes más cerca para dar estabilidad a los trabajadores y reducir drásticamente esa temporalidad en este ayuntamiento. También incumplen pues, cuestiones tan básicas como plantea también el informe, que lo que plantea es que al menos el órgano que contrate a ese personal debería motivar la necesidad de que se contrate ese personal, que no dudamos de que sea necesario, pero lo que seguimos sin entender es por qué no se motiva documentalmente esa contratación. También se recomienda que por las distintas áreas se realice un procedimiento descrito para cada gasto y que eso mejore la planificación. Es decir, se requiere una mayor planificación, por lo tanto, desde el área de intervención se entiende que existe muy poca planificación a la hora de realizar los gastos. Y, como decía, por terminar, plantea que es de especial relevancia que se sigan los procedimientos de contratación administrativa regulados en la Ley de Contratación del Sector Público, de forma que el gasto público sea más económico y más eficiente. Por lo tanto, entendemos que estas recomendaciones deberían quedar plasmadas en un plan de acción, que todos y todas pudiésemos conocer efectivamente cuáles son las medidas que el equipo de Gobierno quiere poner en marcha para reducir este número de reparos y que así podamos evaluar efectivamente el cumplimiento de los mismos. Nada más. Portavoz de 100%. Bien, como viene siendo habitual en los últimos 2 años, la Intervención Municipal presenta su informe anual sobre los reparos que se han formulado en relación con los ingresos y gastos de este ayuntamiento y la gestión económica municipal. Un informe detallado que revela numerosas anomalías y deja, digámoslo, en bastante mal lugar la gestión económica y administrativa de este equipo de Gobierno, destacando nada menos que 7 tipos de irregularidades en dicha gestión económica. Concretamente, el informe habla de ingresos no regulados por ordenanzas municipales y, por lo tanto, irregulares, un volumen considerable y excesivo de ingresos en efectivo en cuentas bancarias de este ayuntamiento, cuentas anuales de recaudación que no reflejan la realidad contable del ayuntamiento, cuentas bancarias no registradas y, por lo tanto, fuera de la contabilidad municipal, irregularidades en ingresos derivados de contratación municipal, prestación de ventas de entradas por empresas privadas sin contratación administrativa previa y bonificaciones concedidas a ciudadanos sin que estén justificadas ni amparadas por ordenanzas municipales. Si bien entendemos y reconocemos que la gestión económica y administrativa de un ayuntamiento
no es sencilla y que en algunas circunstancias puntuales es necesario, incluso beneficioso, contornar los límites de la ley para atender de la mejor manera posible las necesidades del municipio y de la ciudadanía, si bien otras prácticas, algunas prácticas detectadas por la intervención municipal en este informe resultan injustificables, poco transparentes y, desde luego, gravísimas. En este sentido, estamos dispuestos a pasar por alto anomalías tales como la concesión de bonificaciones a ciudadanos no amparadas por la normativa vigente, que responden, entendemos, más a intereses humanitarios y de justicia social que a errores de gestión. También estamos dispuestos a pasar por alto los ingresos municipales no regulados por ordenanzas municipales, incluso las anomalías detectadas en la prestación de venta de entradas de eventos culturales por empresas privadas, que tienen más que ver, entendemos, con la imprevisión que con una voluntad manifiesta de hacer mal las cosas. Sin embargo, resulta imposible pasar por alto prácticas que solo pueden calificarse de gravísimas, en tanto y en cuanto no aluden a circunstancias puntuales ni excepcionales, sino a una visión, a una filosofía, a una manera de gestionar el dinero público por este equipo de gobierno en los últimos 22 años. Mezcla, a la vista de este informe, de oscurantismo, cuando no de incompetencia. En este sentido, llama poderosamente la atención la existencia de 8 cuentas bancarias municipales. Repito, 8 cuentas bancarias municipales que no están registradas y, por lo tanto, no están dadas de alta en la contabilidad municipal ni sometidas al control y fiscalización de la intervención municipal ni de los grupos políticos de la oposición. Peor aún, de esas 8 cuentas bancarias no registradas en la contabilidad municipal y que acumulan 653.281 euros, no se dispone de ninguna información sobre 2 de ellas. Nos tenemos que ir al decreto 1872/2022 del pasado 16 de mayo para enterarnos de que una de esas 2 cuentas bancarias, concretamente en el BBVA, ha sido liquidada con una cuantía de 209.357 euros con 29 céntimos. De la otra cuenta abierta en la entidad CaixaBank seguimos a fecha de hoy sin información. No cabe más que cualificar de gravísimo y, desde luego, preocupante y condenable que un ayuntamiento como el Abril Grande disponga de 8 cuentas bancarias no registradas y que a día de hoy nadie sepa con exactitud de cuánto dinero dispone nuestro ayuntamiento, pues, como lo indica el informe de intervención, al no estar registradas estas cuentas en la contabilidad municipal, este importe no se refleja en el saldo de fondos líquidos al cierre del ejercicio en el estado de tesorería, con la implicación que ello conlleva en el resultado del remanente de tesorería. En esta misma línea de falta o ausencia de transparencia en las cuentas municipales pueden integrarse las advertencias del informe de la intervención municipal en materia de aprobación de las cuentas municipales, de las cuentas anuales de recaudación municipal, que incluyen año tras año derechos anulados y cancelados de años anteriores, es decir, ingresos que han sido anulados que nunca va a percibir ni cobrar nuestro ayuntamiento. Esta mala práctica tiene evidentes consecuencias sobre la gestión económica de nuestro ayuntamiento y la principal es que, tal y como lo dice el informe de la intervención, provoca un desfase en la contabilidad municipal en la medida en que las previsiones de ingresos no se ajustan a la realidad, con la consiguiente dificultad para conocer con exactitud el remanente de tesorería de la Abril Grande y, sobre todo, con el consiguiente impacto sobre la elaboración de los presupuestos municipales, que acaban siendo engañosos y, por lo tanto, irrealizables, ya que se basan en unos ingresos falsos. Para tener una idea aproximativa de las dimensiones de la mala gestión municipal en materia económica y de la falta de transparencia, cabe indicar que de los 1.123 informes, como lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, emitidos por la intervención municipal en el año 2021, 278 son reparos de intervención municipal, es decir, un 24,75%. Es decir, que
1 de cada 4 documentos relativos a la gestión económica de este ayuntamiento cuenta con un reparo de la intervención municipal, por incumplimiento de la normativa vigente, bien sea por anomalías en el pago de las nóminas, bien sea por las prácticas irregulares de contratación del personal, bien sea por incumplir los procedimientos que deben regir los procesos de contratación pública. De esos 278 reparos, 234 tienen que ver con la política de personal, reiterando año tras año, a pesar de las advertencias del Tribunal de Cuentas, de la intervención municipal y de los grupos políticos de la oposición, las mismas irregularidades. Prueba de ello y prueba de que reinciden año tras año en esos errores, por eso discrepo esta vez, una vez más, con el portavoz del Partido Popular, que lejos de arreglarse y de mejorar en ese sentido, creo que siguen reincidiendo en los mismos errores, a sabiendas de que están incidiendo en esos errores. Son los últimos decretos que la señora alcaldesa ha firmado en relación al complemento económico que ha concedido a trabajadores municipales, a los que ha concedido una jefatura de servicio que no les correspondía ni les corresponde, y la consiguiente vulneración de los derechos laborales de nada menos que 14 jefes de servicio de la Administración municipal. Decretos que, siento decirle, van a costar un nuevo disgusto en los tribunales a este ayuntamiento, simplemente porque este equipo de gobierno se empeña en hacer las cosas al estilo compadre, es que no hay otra expresión para decirlo, y según sus intereses particulares. Siguiendo con los reparos emitidos por la intervención municipal, 43 tienen relación con la contratación pública de suministros y servicios del ayuntamiento. Para ser más gráficos, y yo creo que es más importante esa información, de los 6.846.409 euros que gastó el ayuntamiento en 2021 en materia de suministros y servicios, 4.570.119 euros, es decir, el 66,75%, 2 de cada 3 euros, se pagaron sin respetar los procedimientos legales y a pesar de los reparos de la intervención municipal. En cuanto al informe de la intervención municipal relativo al control interno del año 2021, me remito, sin cambiar ni una sola coma, a lo que he venido diciendo en los últimos 2 años, ya que en dicho informe no se aprecia ningún cambio ni mejora respecto a las anomalías que viene produciéndose en este ayuntamiento en los últimos 22 años. Es decir, por una parte, la errática política de personal de este ayuntamiento, en las que se mezclan las anomalías en las nóminas de los trabajadores municipales y las evidencias de contratación que no se ajusta a la legalidad, y, por otra parte, el incumplimiento decidido y descarado de los procedimientos que deben regir los procesos de contratación pública, que acaban favoreciendo siempre a las mismas empresas en detrimento de otras y suponen, además, en muchos casos, un coste superior para las arcas municipales. En definitiva, estos 2 informes de la intervención municipal nos dejan bastante preocupados por el presente y futuro de nuestro ayuntamiento y exigen, desde luego, un cambio de rumbo urgente en el modelo de gestión económica y administrativa si queremos evitar, por una parte, el colapso municipal y luego el daño irreparable a la imagen de nuestro municipio. Un cambio de rumbo que, a la vista de la trayectoria y falta de voluntad mostrada por el equipo de gobierno en los últimos años y a pesar de las numerosas advertencias externas, parece incapaz de llevar a cabo este equipo de gobierno y la señora Ledesma. Nada más. Portavoz del PSOE. Sí, muchas gracias. Bueno, por segundo año consecutivo, la intervención de este ayuntamiento pone negro sobre blanco lo que los grupos de la oposición, de manera a veces acertada, a veces con más insinuación que datos, habíamos puesto encima de la mesa pleno tras pleno. Se podría calificar el informe de demoledor a una gestión económica, pero para mí personalmente y para este grupo es más bien preocupante, porque lo demoledor ya lo hemos debatido en otras ocasiones y ya se ha puesto el foco en varias cuestiones que dejan muy en entredicho y en mal lugar la gestión económica de este ayuntamiento. Pero es preocupante por lo que transmite de la salud administrativa, digamos, del
del consistorio, del ayuntamiento. Yo le agradezco al portavoz del Partido Popular que haya asumido en parte el diagnóstico en términos médicos que hace la intervención del ayuntamiento y también, como es lógico y es su obligación, haber puesto el foco en lo que se mejora. Es cierto que en el informe pues, se ven algunos cambios, por lo menos de actitud, en lo que se refiere sobre todo a la contratación administrativa. Y se ven algunos, la intervención reconoce algunas mejoras. Pero yendo al fondo de la cuestión, la recomendación más importante de la intervención es que se haga ese plan de acción y que, por lo tanto, se acometa no parches, no se acometan pequeñas acciones, sino que realmente, básicamente dice que se ponga patas arriba la gestión administrativa. Se suele decir que es difícil cambiar el fuselaje de un avión en pleno vuelo, es decir, está volando y no se puede cambiar. Las cosas, la realidad sigue su curso y la gestión administrativa es un continuo y los servicios tienen que funcionar. Aquí no se puede parar, reiniciar la máquina y decir, bueno, vamos a cambiar esto y lo otro. Eso lo entiendo y ahí coincido con el portavoz de 100% cuando dice que la gestión municipal es complicada. Es complicada en ese contexto, pero no es complicado saber lo que hay que hacer. A nosotros nos preocupa, como digo, esa salud administrativa que ya se ha comentado, los informes de reparo, etcétera. El problema no son los informes de reparo solamente, porque es una cuestión legal. Existe el reparo y existe el levantamiento del reparo. Se hizo la ley, pero también, no voy a decir la trampa, sino que se hizo la capacidad del dirigente, del gobernante, para resolver cuestiones que a lo mejor no estaban bien previstas por el legislador o por las leyes en sí. El reparo no es el problema, que haya más o menos reparos. Puede disparar el número de reparos, pues que llegue una intervención y considere que todas las facturas eléctricas deben ser reparadas. Hay ejemplos en todos los ayuntamientos. El problema es el impacto democrático que tiene el reparo o la situación de origen. Y aquí hay dos muy importantes que lo dice claramente la intervención, cuando habla de los incumplimientos de los principios de publicidad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público, que lo dice en su página 9, y cuando habla también del incumplimiento de los principios que rigen la contratación pública. ¿El impacto democrático qué es? Que no hay una igualdad real en el acceso. Eso no significa que se impida a unos o se beneficie a otros. Es que no hay igualdad. Es que no se producen los procesos administrativos oportunos y recogidos por la ley para que exista. Una conclusión pues sería que hay enchufismo y favoritismo. Bueno, vale, podría decirse eso, pero es que hay un problema mucho mayor, porque ya hay un problema de eficiencia en la gestión económica y de los recursos. No me sumaré a lo que se ha explicado sobre las cuentas o no cuentas y sobre la transparencia. Lo que sí digo es que si en el momento en el que se asume que 1 de cada 2 euros que se gastan en suministros vienen reparados porque no por el reparo, sino porque no se han hecho los procedimientos oportunos, pues estamos seguros gastando más de lo que podemos o deberíamos o se debería gastar. Es un problema de eficiencia, en este caso, económica. Y yo creo que el equipo de gobierno será consciente que si saca concursos y no fracciona concursos y contratos menores, tendrá más posibilidades. Solamente reduciendo un 10% esas cantidades que se están pagando sin que medie ningún contrato público, ya tendríamos un ahorro de 450.000 euros. Nuestra capacidad real de generar recursos es de 1,5 millones. Pues ya con acometer seriamente y comprometernos seriamente con eso, pues ya mejoraríamos un 25% la capacidad. Me va a decir la alcaldesa después que es muy fácil verlo desde la barrera. Pero es que está negro sobre blanco y otros ayuntamientos sí lo han hecho. Dije en el anterior pleno de mayo, donde se presentó este informe, y en otros plenos, que ya no estamos solamente hablando de irregularidades o no irregularidades, sino de una forma de gobernar, de una forma de hacer gestión pública. Y es equivocada, y se arrastra, y es equivocada. Pedalear para no caerse. Y eso no puede ser en una administración pública cuando se presentan estos informes. Habrá contradicciones, habrá exceso de celo por parte de la intervención, que lo sabemos, y de los secretarios, y etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una base que ya golpea, digamos, desde el punto de vista democrático, la gestión administrativa. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo agradezco los pasos que se dan, pero también agradecería, pues, un cambio, porque el ayuntamiento es una institución pública que está gobernada por ustedes en este momento y podrá ser gobernada por cualquier otro grupo político o por cualquier otra plataforma de ciudadanos o por lo que tenga que surgir. Es decir, es una institución pública que se debilita con la mala gestión. Y si debilitamos las instituciones públicas en las que estamos representados,
pues entonces irrumpirán otros discursos que pedirán a lo mejor que los 21 concejales que estamos aquí no estemos. Y eso sí me preocupa desde el punto de vista democrático, más allá de quedarnos en que si hay más reparos o menos reparos. Este grupo legista, y siempre lo ha hecho, a dos cosas: a que traten de aplicar, a que hagan el esfuerzo de cambiar el fuselaje en pleno vuelo, pero también nos comprometemos con ustedes. Si necesitan por parte de este grupo el apoyo, el contacto para mejorar esa gestión o para entender mejor la gestión que ustedes hacen, aquí estamos y lo demostramos paso a paso cada vez que nos convocan a alguna reunión, y agradecidos que estamos. Así que yo creo que este segundo informe, que comparado con el primero, pues el diagnóstico, el enfermo ha mejorado en algo, pero es preocupante. Y a este grupo le preocupa por lo que significa. Y enganchando con lo que hemos visto en la ejecución del presupuesto, si ahora vamos a afrontar un rally inversor de potencia inversora, a ver cómo puede un ayuntamiento invertir con este número de reparos y con esta falta de diligencia administrativa. Es un problema ya hasta desde el punto de vista del impacto económico o no que tiene la gestión de este ayuntamiento. Nos corresponde a nosotros poner el foco en lo malo, siempre. Y lógico, estamos aquí porque los ciudadanos nos han puesto en esta tarea. Pero no nos resignamos a tratar de colaborar en mejorar la gestión pública y de no entorpecer con argumentos a lo mejor que no son apropiados esa propia ejecución pública. Así que nuestra mano tendida y también nuestra obligación de crítica permanente y de fiscalización, no hay otra. Bueno, vamos a ver, que hay muchas cosas que mejorar, eso creo que lo sabemos todos. Que en los últimos meses se han puesto en marcha un número importante de pliegos para poder licitar muchos de los servicios, está ahí y es evidente. Que no pensemos ni vendamos que eso es para facilitarle a las empresas del municipio que trabajen con el ayuntamiento, porque sabemos que no es cierto. Hemos visto en otros sitios, efectivamente, hay que licitar un servicio, las grandes empresas compiten con los precios de manera más importante que lo hacen las pequeñas empresas de nuestro municipio, así que creo que no es justo que digamos, hace falta licitar y hace falta, documentar toda la contratación para que las empresas de nuestro municipio trabajen con el ayuntamiento. Eso no es cierto y ellas lo saben y todos los demás también lo sabemos, aunque juguemos con otro tipo de información. Pero sobre todo yo me voy a referir, porque no hay cosa, las mentiras son malas, pero las medias verdades, ya eso es mucho peor que la mentira, porque a lo mejor uno dice una mentira por desconocimiento, pero cuando uno tiene el conocimiento y encima quiere jugar con eso, y sobre todo tirando la imagen de un ayuntamiento y de un equipo de gobierno, sobre todo ante personas que a lo mejor no tienen el conocimiento de las personas que estamos aquí, creo que sí es importante. En cuanto a esas cuentas que usted ha hablado, señor Bermúdez, usted creo que debe de saber que una cuenta de un ayuntamiento no la abre un concejal ni una alcaldesa. Yo no puedo ir al banco y decir, mire usted, que vengo aquí a abrir una cuenta al ayuntamiento para meter dinero. ¿De dónde el dinero y quién abre esa cuenta? Una cuenta se tiene que abrir con los certificados de los 3 claveros. El alcalde, la interventora municipal o el interventor y la tesorera o el tesorero municipal. Y usted ha hablado de cuentas ahí, de 8 cuentas, como si aquí cualquiera hubiese ido a abrir una cuenta, allí se hubiese metido dinero, con una manera de enturbiar una gestión muy propia de usted y muy propia de personas tramposas. Y eso es lo que usted hoy ha hecho aquí, porque estamos hablando de 8 cuentas restringidas de la recaudación municipal, que lo que dice la interventora es que no tienen, digamos, no están registradas en la contabilidad, porque al ser cuentas restringidas de intervención, hasta que esos ingresos no se contabilizan, no se tienen en cuenta. Si la interventora considera que esas cuentas tienen que estar registradas, lo único que tiene que hacer es registrarlas, porque tiene ella todas las competencias y toda la capacidad. Así que no quiera usted enturbiar una gestión y quiera poner de manifiesto algo que no es cierto, ¿vale? Porque además es que legalmente no puede ser así. No puede, ya lo he dicho, y los vecinos deben de saberlo, porque ustedes ahí entrever. Yo creo que cualquier representante público, si eso realmente fuese así, como usted ha dicho,
ya se hubiese ido a un juzgado a decir qué es lo que está pasando con ese dinero y esas cuentas. Pero a usted le gusta ese juego sucio en el que usted intenta enmarañar, intenta engañar a los ciudadanos. Y eso sí que no le voy a permitir. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Lo que podemos arreglar, lo arreglamos, y lo que no podemos arreglar, no lo arreglamos. Y en cuanto a los pluses que usted ha dicho, aquí no se ha puesto pluses a nadie absolutamente. Se ha intentado regularizar unos pluses que había, que según usted están muy mal, pero son los pluses de jefatura que cobran los jefes desde hace muchísimo tiempo. Incluso un plus que usted, en los pocos días que estuvo aquí, el señor Antonio Cárdenas firmó sin que esa persona tuviese responsabilidad de jefatura, y también está incluida dentro de ese plus. Así que creo que es mejor hablar con la verdad por delante. Todos la asumimos, unas veces es buena y otras veces no es buena, pero creo que cuando se le mira a las personas a la cara con la verdad por delante, es mucho más fácil que cuando se le mira con la mentira, que es lo que usted ha hecho hoy aquí. Así que nos damos por informados de este punto y pasamos al punto 12, dación de cuentas de decretos y resoluciones de alcaldía, del 1.224, de 1 de 4 de 2022, a 1.669, de 30 de 4 del 2022. ¿Hay alguna intervención? No hay intervenciones. Pasamos a asuntos que se declaren de urgencia. Que no hay asuntos que se declaren de urgencia. Ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Sí, vale. Unidas Podemos. Sí, bueno, saludaros y comentar, trasladaros una inquietud. Ya hace algunos meses pusimos aquí encima de la mesa una inquietud que nos trasladaban las vecinas de Plaza Alta, donde nos manifestaban, bueno, pues un poco la preocupación en relación a la posible transformación que va a tener la plaza. Y ellas, bueno, pues nos trasladaban la inquietud de que si esas obras se iban a hacer en verano. Hablamos de personas que son mayores, que tienen limitación de movilidad, y nos comentaban su preocupación ante los rumores que escuchan de que esas obras se van a llevar a cabo pronto. Nos manifestaban que, bueno, ellas en verano suelen salir a la plaza, tienen esos árboles que le dan sombra, y estaban preocupados en que eso fuera a ser así. Yo rogaría igualmente que se contaran con las vecinas a la hora de esa transformación que va a sufrir la plaza y que se tuvieran en cuenta realmente sus inquietudes. Sé que han hecho un escrito, me han manifestado a este ayuntamiento, y solamente trasladar esa inquietud por parte de ellas. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Ahora? Vale. Mira, era para preguntar sobre el seguimiento o los pasos que quedan por dar o empezar sobre algunas de las mociones, algunas cuestiones que hemos traído a pleno, que se han traído al pleno y que ya llevamos algún tiempo, algunos meses sin saber nada de ella. La primera es sobre el tema del Parque Natural Sierra de Mijas-Alpujata, para saber cómo van estas gestiones. La segunda pregunta va sobre el tema de la necesidad de retomar el diálogo entre... Sé que hubo una primera reunión, pero después no ha habido más actuaciones sobre lo que aprobamos de la gestión del tiempo de Alaurín Televisión para todos los grupos políticos de una forma sistemática, para ver si tenéis pensado retomar esta cuestión. Y, en último lugar, pues con motivo de la última moción, una de las últimas que presentamos nosotros, que no fue aprobada en este pleno, sobre el diseño de actuaciones para promover determinados tipos de descuentos en nuestra feria local, habiéndonos hecho llegar desde el equipo de gobierno el escrito del que se habló aquí en ese pleno de la Asociación de Empresarios, que al parecer entró en enero. Bueno, pues queríamos saber cómo se va a materializar estas ayudas, porque a día de hoy, y cómo se están promocionando, porque en las redes y eso no hemos tenido oportunidad de verlo. Gracias. Sí, yo tengo dos ruegos. En realidad quería tener una segunda intervención en la dación de cuentas, pero seguramente no me ha visto o
o no ha querido darme la palabra, supongo que será la primera opción. Disculpe, pero es que no le he visto porque usted no ha tenido la delicadeza de mirarme mientras ha estado hablando, pero no se preocupe que tampoco tenía gran interés. Está la concejala aquí en medio y no le iba a quitar la cabeza para... Pero normalmente suelo mirar a los ojos a las personas que me hablan. En cualquier cosa, ya que vamos de ese tema, le quería hacer un ruego, quizás sea una cosa imposible, pero sí le pediría que fuera más educada y más respetuosa cuando se dirige a mí, porque usted en este pleno, en los últimos años, me ha llamado miserable, me ha llamado rastrero, hoy tramposo, y no sé qué vendrá en los próximos plenos. Yo hasta ahora no le he faltado a usted nunca el respeto, ni le he insultado en este pleno, y ahí están las actas y las imágenes de la televisión. Usted lleva ya varias veces insultándome. Así que sí se lo pediría, aunque sea por respeto a la ciudadanía que nos mira aquí, a través de Alaurín Televisión. Y luego, ya que estábamos hablando de... No quiero volver a entrar en el tema de las 8 cuentas bancarias, porque yo simplemente me he ceñido a lo que viene en el informe de intervención, pero sí le rogaría, en cuanto al tema de los pluses o bonificaciones en respecto a las jefaturas de servicios, que en los próximos meses nos estuviera al tanto del dictamen de la justicia en relación a las decisiones y los decretos que ha firmado usted como concejala, como alcaldesa, perdón. ¿Alguna cuestión más? Buenos días a todos y a todas. Nos gustaría saber la hora de las actuaciones que están programadas para la feria de noche en la caseta de la Juventud. Yo he estado mirando el programa de la feria y en redes sociales, y la verdad que es que no he visto la hora que están programadas las actividades, como repito, en la caseta de la Juventud. Sí es verdad que la que está sale la hora de la caseta municipal, pero de la Juventud no. También tengo un ruego, y este ruego nos lleva por parte de algunos vecinos y vecinas, y es la necesidad que hay de que se ponga un tablón, como está el tablón de la Plaza de la Legión, pues que se ponga un tablón en la entrada del cementerio con la información de la hora de los entierros o el número de sala donde se encuentra el velatorio del difunto o la difunta. También, por último, nos gustaría dar las gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de este ayuntamiento por el trabajo realizado durante la preparación de la feria, durante la feria y después de la feria. También nos gustaría dar las gracias al área de cultura, al área de jardinería y a servicios operativos, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y, como no, a Protección Civil. Espero no dejarme nadie atrás, y para terminar nos gustaría también desearle a los alaurinos y a las alaurinas una feliz feria. Una cuestión también relativa también a este ámbito de la feria, un ruego para para la señora alcaldesa, un lapsus. Ante la inminente feria 2022, pues este grupo le ruega que, en la medida que la alcaldesa lo considere, en nombre de este pleno, o por lo menos, visto el ambiente que hay, por lo menos en nombre de este grupo municipal, haga un llamamiento a los alaurinos y a las alaurinas para que, dentro de la medida que sea posible, tengan una actitud moderada en todos los ámbitos, ya higiénico, sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí, Luis. Sí, bueno, aparte de la pregunta registrada y del ruego también, el ruego relativo a las ayudas de rehabilitación que se han aprobado ya por Junta de Gobierno recientemente, hay un asunto de la Junta de Gobierno del 8 de abril de 2022, que es el pago de las certificaciones de obra 4 y 5 de la piscina cubierta, que queríamos más información sobre eso. No me queda claro lo que ha sucedido con esas certificaciones, porque se pide un dinero después a la empresa en el mismo punto. Debe ser por desconocimiento general del tema. Y después otra pregunta. ¿Tiene previsto el ayuntamiento atarse al decreto de precios, de revisión de precios en contrataciones públicas que aprobó el Consejo de Ministros tanto en abril como en mayo? Porque algunos ayuntamientos lo están haciendo. Es verdad que eso implicaría en alguna de las contrataciones el aumento, pero para ver qué previsión hay, sobre todo en este año, que como ya hemos descrito, va a ser un año con fuerte subida en ese aspecto.
Bueno, pues con el tema que hablaba Unidas Podemos, la Plaza Alta. Es cierto que ha llegado un escrito de una vecina y nosotros ha llegado esta semana y le trasladaremos. Vamos a ver, nosotros todavía no hay un proyecto, digamos, como para reunirnos con los vecinos. De todas formas, en el momento que esté el proyecto nos reuniremos, pero que tengan la total tranquilidad que ninguno de los árboles que hay en la Plaza Alta se van a quitar. Se van a respetar en todo momento los árboles que hay allí. Somos conscientes de la necesidad de sombra y, bueno, de los árboles ya la antigüedad que tienen, el tamaño. Entonces, en todo momento se va a respetar el tema de los árboles. Y en el momento que tengamos algo un poco más avanzado de lo que es el proyecto, pues nos reuniremos con los vecinos y os trasladaremos toda la información y la tendremos en cuenta en la medida que se pueda. Después, en cuanto al tema del parque natural, nosotros ya nos reunimos con el delegado y hemos trasladado en distintas ocasiones el tema de nuestra postura, la posibilidad de que no sea el término municipal el que esté dentro de todo el término municipal, esté dentro del parque natural. Así que nos trasladaron que iban a ver el tema. El otro día en una reunión así un poco informal nos dijeron, bueno, pues que ahora mismo con todo el tema de elecciones y demás, que eso está un poco parado. Después, en cuanto al tema del tiempo en ATV, no tenemos ningún problema en retomar esas reuniones. Eso ha quedado ahí en stand-by porque se habló de un tiempo, había grupos que estaban de acuerdo, otros que no, pero lo retomamos y no tenemos ningún problema. Después, en cuanto a la feria, bueno, pues no hay publicidad ahora mismo. Yo tengo una reunión con la Asociación de Empresarios, que seguramente será a lo largo de esta tarde, y veremos cómo se hará, pero se hará a través de la aplicación y tipo a lo que es la recompensa del comercio local. Nosotros se han conseguido unos abonos por parte de los feriantes, que serán los que se pondrán a disposición de los vecinos y, digamos, la recompensa, digamos, al consumo local. La recompensa será esos tickets. Y después sí que desde Asuntos Sociales también se repartirán algunos a muchas familias que sabemos su situación y que seguramente pues a través del comercio local o de la recompensa de ese comercio sea difícil que puedan conseguirlo, ¿vale? No se ha hecho todavía publicidad eso porque estábamos a la espera de la respuesta de los feriantes, ¿vale? De todas formas, este año, como ellos al final han optado a colaborar, aunque sabemos que estaban pasando momentos complicados por todo eso, pero bueno, también este año han tenido un ahorro importante con la ocupación de vía pública, que como se acordó que estuviese exento todo lo que es ocupación de vía pública, mercadillos y demás, también ellos entraban ahí, ¿vale? Después, en cuanto al decreto de las dedicaciones, no tenga usted ningún problema en que yo le voy a informar de cualquier asunto que haya en el tema. La opción, mire usted, la opción era el de quitarle ese plus a estas personas o intentar hacer un arreglo medianamente posible o legal para poder cubrir esos pluses de jefatura que llevan mucho tiempo cubriendo. No sé si usted entiende que lo mejor era habérselo quitado. Yo entendí que lo mejor era tomar esta decisión y se elaboró ese decreto sabiendo cuál era la situación y sabiendo los problemas que iban a tener. Seguramente a lo mejor si usted hubiese estado aquí, pues usted le hubiese quitado el plus y no hubiese habido problema, pero cuando estuvo, usted lo puso, no lo quitó, lo puso. Entonces, y después, mire usted, yo no le he insultado en ningún momento, porque tramposo la Real Academia dice que es aquel que hace trampa. Entonces, yo lo único que he hecho a usted no es insultarlo, he descrito lo que usted ha hecho, que ha sido una trampa, utilizar una información para decir otra cosa. Así que no creo en ningún momento que le haya insultado. De todas formas, si usted se ha sentido insultado por eso, yo le pido disculpas, pero yo lo único que he intentado transmitir es que usted hoy pues ha hecho una comparación o ha dado una información que no era real y que simplemente era una trampa por una serie de cuestiones de dónde están las cuentas para hacer creer que se está haciendo una gestión ilegal en este ayuntamiento. Así que yo considero que usted en ese sentido ha sido un tramposo y he descrito, como le he dicho, lo que creo
que usted ha hecho. Después, en cuanto a los horarios, las actuaciones serán a partir de las 12. Seguramente no se habrá puesto ahí porque se irán haciendo las campañas de promoción de los artistas, sobre todo en la caseta de la juventud. En cuanto al tablón, yo creo que ya hay un tablón en el ayuntamiento, en el cementerio, donde se recoge en cada una de las salas qué persona, digamos, está, qué difunto está. En cuanto al llamamiento de los vecinos, pues mire usted, haremos un llamamiento a los vecinos. Sabemos que todo el mundo tiene mucha ganas de fiesta, pero es cierto que, y lo haremos en distintas ocasiones, que hay que ser prudente en todas las medidas, en la medida sanitaria, en todo tipo de medidas, y también se va a reforzar todo el tema de seguridad. También quiero poner de manifiesto que hay ciertos bulos corriendo por el municipio acerca de un problema que ha habido el fin de semana pasado en Málaga y que nos hemos puesto en contacto tanto con la Guardia Civil como con policías y demás, y no hay nada cierto de eso, incluso familiares de este joven, del joven de Málaga, el joven fallecido, ha hecho unas declaraciones diciendo que llama a la calma y que la justicia tendrá que resolver esos temas. Así que le pedimos a las personas tranquilidad, que no hay ningún tipo de problemas, pero que tenemos que ser prudentes y desde el ayuntamiento se va a poner todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Después, en cuanto al pago de las certificaciones de obra, de la piscina, de todas formas, si quiere vemos con detalle con el concejal de obras el expediente, pero yo creo que ahí había unas certificaciones que estaban pendientes antes de resolverse el contrato por una discrepancia en unas cuantías, ¿vale? Entonces, finalmente, cuando se ha resuelto el contrato es cuando se han aprobado esas, y había en unas que se pagaba, en otra que otra cuantía no, pero lo puedes ver con todo detalle con el concejal. Y después el decreto de... que estamos valorando de los precios, estamos valorando la posibilidad, tenemos obras muy importantes, de una cuantía muy importante que también pueden suponer, digamos, luego pues un incremento importante, entonces se está valorando el tema, ¿vale? En cuanto a a la pregunta y al ruego, al ruego estamos, aunque ya no hemos reunido porque no hemos puesto en contacto con algunas comunidades de vecinos y demás, y algunas personas que ya estaban informadas o que habían escuchado algo acerca de la convocatoria de subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas, estamos también a la espera de la publicación, que no se ha publicado todavía. En el momento que eso, pues trasladaremos toda la información para que los vecinos puedan tener acceso. Y después, en cuanto al tema de los problemas que había de los locales comerciales en Plaza Chica y Virgen de Gracia, decir que ahí hay dos locales, como bien dices, Plaza Chica y Virgen de Gracia. Uno de los locales ya tiene su licencia de apertura, el otro local está con una tramitación porque se le ha requerido alguna documentación nueva y se le ha reiterado las medidas que recogía, no sé si el 1321 o 1322, pero se le ha reiterado en estos días o está a punto de salir, pero sí que está el trámite muy, muy avanzado, ¿vale? Creo que no hay más asuntos. Gracias a todos y se levanta la sesión.